buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia del amigo, el colega, Pelegrín Castillo Semán, diputado ante el Congreso Nacional. La verdad es que tú tienes una carrera brillante, legislativa. Eres probablemente el legislador más prolífero. Eres de los legisladores que ha sabido interpretar cuál es la función de un Congreso Nacional. Yo creo que tú te has convertido en uno de los paradigmas al interno de esa institución, y yo creo que así lo ha venido reconociendo el pueblo dominicano. Bueno, ya este es tu cuarto periodo, pero la verdad es que cuando uno agarra tu hoja de vida y lo que ha sido tu esfuerzo, la visión en cuanto a la representación que debe de tener un legislador, la verdad es que uno como dominicano se llena de satisfacción. Y quiero, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, agradecerte, el que me permitas compartir este conversatorio. Y quiero comenzar entrando de lleno. Tú eres miembro de una de las instituciones probablemente, o quizás la más importante de un Estado, que es el Congreso Nacional. En otros países ese es el principal poder del Estado. Sin embargo, hemos visto que el Congreso Nacional, desde el punto de vista histórico, nunca ha jugado el rol que le corresponde de conformidad con lo que establece la Constitución. Ustedes, como órgano de control, han sido probablemente la institución del Estado que ha sido mayor controlada por otras instituciones del Estado. En cuanto a lo que es el mecanismo de representación, muchas veces evidentemente se ve que en el universo, claro, hay sus excepciones, una de ellas eres tú, evidentemente los congresistas no entienden lo que es la representación, y vemos cómo ellos quieren inclusive realizar desde el Congreso Nacional y financiado por el Estado actividades que le son propias al Ejecutivo. Es decir, que si hay una institución en donde se está practicando el clientelismo, digámoslo así, es desde el propio Congreso Nacional. ¿Cómo afecta toda esta distorsión, de verdad? O sea, una verdadera fuente de confusión. El barrilito, el cofrecito. Oye, ¿qué vamos a hacer con el Congreso? Porque parece ser que no ha bastado un Pelegrín Castillo a lo interno de esa institución. Sergio Tulio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la gente de Finjus y a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio tan importante donde se debaten temas tan trascendentales para el destino de la nación. Gracias por las palabras de reconocimiento y de estímulo. Lo tenemos que hacer, Pele, porque si no lo hacemos, la falta de decisión de gente tan competente como tú es lo que probablemente le haya abierto la puerta a la mediocridad. Entonces, la verdad es que la sociedad comienza a preocuparse de todo esto. Pero, mira, yo voy para mi cuarto periodo. Vamos a ver. Y por tanto, tengo la perspectiva del legislador, yo voy a decir decano, porque hay algunos legisladores que tienen más años que yo en el Congreso, pero es una buena perspectiva en términos temporales. Claro. Y yo te voy a decir que en el Congreso se han producido cambios importantes que hay que reconocer. Vamos a ver. Este Congreso es muy diferente a los anteriores. No digo que no pueda retroceder, no digo que esté exento de fallas, no ha podido, estoy totalmente de acuerdo, superar los esquemas clientelares en la medida en que es necesario, y te voy a explicar por qué. Pero evidentemente hay ahora mismo una situación diferente a la que prevalecía en tiempos anteriores. Ahora mismo los trabajos del Congreso son mucho más transparentes. Tú tienes un registro de las votaciones en tiempo real. Eso es importante. Que eso es muy importante. Y eso fue resultado de un trabajo de congresos anteriores, porque es un proceso. Yo quiero reconocer que no es que se ha dado un cambio brusco, no. Todos
congresos últimos han hecho sus aportes en términos de institucionalidad. Obviamente, se da lo que se da en toda sociedad humana. Lo explicaba muy bien Jacques Maritain cuando hablaba de la ley del doble progreso contrario. Claro, tú avanzas en un sentido, y en términos institucionales, retrocede en otro. Claro. Y a veces tú tienes la sensación de que no has avanzado, pero la verdad es que cuando pasamos balance nos damos cuenta de que en muchos aspectos hemos avanzado. Hemos logrado, por ejemplo, unas mejores condiciones para que los senadores y diputados desempeñen mejor su labor legislativa. Hay áreas que tienen que ser atendidas, por ejemplo, para mí, y creo que es una preocupación del presidente Valentín, el tema de la asesoría de buen nivel es algo que tiene que merecer una prioridad ahora. Se está trabajando activamente en mejorar el servicio de comisiones, ha mejorado. Que uno se recuerda las condiciones con que trabajamos antes y desde el punto de vista técnico este es un congreso mejor también. Evidentemente que hay transformaciones. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Mira, por un lado, no, y otra cosa, Pele, los mecanismos que ustedes han diseñado como para conectar la Cámara de Diputados con la sociedad. Con la sociedad hay más interacción, hay más interacción, más transparencia, hay más apertura. Ahora, vamos a analizar los puntos que le preocupan a muchos sectores de la sociedad civil, a muchos sectores de la opinión pública. El tema del clientelismo. Mira, yo creo que el sistema político nuestro es un sistema que tiene que ser desmontado. Yo voy a una posición radical. Porque si no lo desmontamos, ese sistema va a terminar desmontando el Estado dominicano. Claro. El esquema clientelista, populista que tenemos, es la fuente de las debilidades institucionales, de la corrupción, de la discontinuidad de la acción del Estado. Pero el sistema clientelista que nosotros tenemos hunde sus raíces en realidades socioeconómicas, en realidades de nuestro medio, y además no se puede entender bien sin los vínculos que tiene con el modelo de negocios rentista que prevalece en el país y que hace que la economía dominicana no funcione como una economía capitalista, que los mercados no tengan la transparencia, la falta de la información necesaria para funcionar como deben funcionar. Por lo menos en áreas críticas donde pueden funcionar, no funcionan. Ya. Entonces, hay una serie de pasos que hay que dar para superar este orden de cosas. Lamentablemente yo no he visto en los actores políticos la comprensión de esa necesidad o de esa urgencia. Hay dentro de los partidos gente que lo entiende, pero realmente no se dan cuenta de la exigencia, del nivel de exigencia que eso implica, de los riesgos que están planteados, de los apremios que tenemos. Entonces, por eso tú ves que avanzamos en algunos aspectos. Ahora mismo el Congreso acaba de aprobar la Ley de Función Pública. Sí, una ley trascendental. Una ley trascendental. Probablemente el impacto más grande que se haya dado desde el Congreso Nacional en los próximos 30 años, 40, va a ser esa ley de función pública. Esa ley es muy importante, siempre que eventualmente, cuando venga la reforma constitucional, claro, se complemente, se le dé en la Constitución el basamento, el asidero, para que ningún presidente pueda desconocerla. Como pasó en la primera Constitución, que la función pública estaba inclusive en nuestra Constitución de una forma tal en donde se reconocía la meritocracia. Mira, nosotros por un lado vemos un Congreso que formalmente tiene una serie de poderes, pero realmente vemos que hay una dificultad. ¿Cuenta con las herramientas como para él poder ejercer esos poderes? Mira, ahí es que viene... ¿O es falta de voluntad? Déjame ver, porque creo que no hemos transmitido bien la idea de los cambios que tenemos que hacer. Vamos a ver. Vamos a la conceptualización mayor. Nosotros tenemos un sistema que no funciona bien porque reparte muy mal.
El sistema político, cualquier sistema político tiene una función, que es repartir. Claro, claro. El reparto de los bienes y valores de una sociedad. Aquí hemos repartido mal, porque hemos repartido con falta de transparencia, con falta de equidad, con falta de eficacia, con un alto nivel de concentración. Entonces, eso es lo que explica por qué, siendo la economía que más ha crecido en América Latina, la economía dominicana, sea el país que tiene la tasa mayor de desaprovechamiento de el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de su población. ¿Dónde buscamos la explicación? En el sistema político, porque reparte mal. Definitivamente. Esa es la prueba. Y reparte mal porque los modelos de reparto que tenemos son muy primitivos. Son rentistas. Son clientelistas, populistas en el orden político y en su articulación con las fuerzas económicas y sociales, rentistas, patrimonialistas. Entonces eso, como te decía, tiene que ver, por un lado, con procesos históricos, culturales, que se remontan, si se quiere, a tiempos coloniales. Pero por otro lado, y es la parte más inquietante, tienen que ver con también factores externos que hacen que el Estado dominicano no funcione cabalmente. Y me quiero explicar, lo hablaba ahora recientemente. Los dominicanos tenemos que darnos cuenta de que el destino nuestro, lo que nosotros podemos ser como sociedad nacional, nos compete, nos debe interesar, depende fundamentalmente de lo que nosotros hagamos. Aquí, porque realmente aquí hay un fenómeno donde en la clase dirigente, en la clase política, hay una tendencia a asumir los problemas del país con una especie de fatalidad de que las soluciones ya no dependen de nosotros, sino de los procesos externos. De lo que decidan fuera. Pero eso es grave. Pero eso es serio, es muy serio, de lo que decidan fuera. Pero vamos a pasar la vida tropezando. Bueno, pero ese es parte del problema. Por eso nosotros decimos que aquí necesitamos 4 cambios fundamentales. Vamos a ver. Necesitamos un sistema político más legítimo. Legítimo en el sentido de que juegue su papel de repartir más y mejor los bienes y valores de la sociedad. Necesitamos una economía más productiva. Claro. Porque si no tenemos una economía más productiva, no es posible tener los excedentes necesarios para darle sustancia, para garantizar la viabilidad, por ejemplo, de proyectos tan importantes como la Ley de Seguridad Social. O para mantener todo el sistema de servicios básicos del Estado. Obviamente también necesitamos una sociedad mucho más inclusiva. Definitivamente que mucho más inclusiva, donde desde la clase dirigente hasta el ciudadano más común sientan que son ciudadanos y no habitantes y no clientes a los que se le hace un favor. Claro. Dependientes, que tienen necesidades tan apremiantes que dependen del favor del jefe de turno. Obviamente eso tiene que tener un soporte, una correspondencia muy estrecha con los deberes ciudadanos. Aquí hablamos mucho de los realización de los derechos ciudadanos, pero nos olvidamos mucho del tema de los deberes. Y todo eso nos tiene que llevar también a un proceso de reafirmación nacional. Hay áreas que son áreas de autodeterminación nacional, donde los países tienen que, las clases, empezando por las clases dirigentes, tienen que hacer un ejercicio de identificar dónde están sus intereses y defenderlo cabalmente frente al orden externo. Porque si eso se pierde, si se percibe, se tiene la idea de que
Finalmente lo que se va a decidir es lo que se decida en los organismos internacionales, lo que se decida en los grandes centros del poder mundial, lo que se decida en el exterior, lo que se decida en las grandes corporaciones. Entonces, eso introduce un factor de distorsión en el orden institucional, en el orden estatal enorme. Eso lo explica muy bien Robert Dahl en su obra Poliarquía, cuando tú has trabajado. No es posible desarrollar un orden poliárquico funcional cuando hay, por ejemplo, una situación asimétrica muy fuerte y entonces dentro del sistema político se pierde la idea de que las decisiones no tienen sentido porque finalmente dependen de lo que se haga afuera. Porque eso produce un factor de perturbación y de perversión y de cinismo dentro del orden político que hace que las instituciones no funcionen. Entonces, eso para mí, esos cuatro ejes son los ejes del cambio que la sociedad dominicana necesita. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es que vamos camino a una situación internacional, regional, insular, que nos va a obligar. Pero volvemos al principio, Pele. Bueno. Oye, vamos a volver a lo que estamos diciendo, que no queremos que pase. Esa es la verdad. Los cambios externos. Entonces, de ahí la gran preocupación. Muchas veces uno dice, bueno, pero es que no hay, a veces tú tienes la impresión de que hasta la identidad muchas veces la perdemos. Es que ahí es que va el asunto, mira. Entonces, si llegamos a perder eso difícilmente no se puede pensar en el mundo la política nacional sin ver el entorno global, regional. Eso es así. Eso hay una interacción muy fuerte. No, y por el asunto de la globalización. Ahora, no se puede lograr una buena inserción en el entorno externo, internacional, regional, si usted no tiene un proyecto nacional fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos enfrentando retos externos enormes, que están desafíos, peligros, amenazas, que están gravitando sobre una realidad nacional muy débil, muy frágil. Entonces, internamente no estamos haciendo los esfuerzos de cambio con la celeridad, con la visión integral nacional. Nosotros hemos dicho, nosotros necesitamos un proyecto nacional para el desafío global. Sin proyecto nacional es poco menos que imposible ser exitoso en un proceso de integración a la economía internacional. El TLC con Estados Unidos, el Tratado de Asociación Económica con Europa, son importantes en la medida en que nos ponen ante la gran prueba. Bueno, ok, estamos enfrentando este entorno exterior. ¿Cómo nosotros lo enfrentamos con éxito si no hacemos grandes cambios profundos en el orden interno? Eso no va a ser posible. ¿Cómo nos vamos a integrar? Nos vamos a integrar como proyecto nacional, porque solamente así podríamos decir que tenemos posibilidades. O se van a integrar solamente en los sectores modernos, en la economía, en la sociedad, los sectores de élite, los que están mejor situados. Por eso hemos dicho, el proceso de integración hacia afuera tiene que venir acompañado por un proceso intensivo de integración hacia adentro, porque nosotros precisamente carecemos de eso. El Estado dominicano es débil para impulsar un proceso de integración hacia adentro. Ahora, Pelegrín, tú has dicho una cosa muy seria, Sí. Y que debe de llevarnos a todos a una profunda reflexión. Porque tú hablas de un proyecto nacional. Bueno, tú eres miembro, y te tengo que reconocer que eres la excepción, o eres de las excepciones, del Congreso Nacional, que dejó de ser ya hace mucho el Congreso Nacional y ha terminado siendo el Congreso de los partidos. Vemos cómo el sistema de partido ha tomado, porque lo ha tomado, lo que son las instituciones sobre las cuales se sustenta el Estado y muchas veces hasta la sociedad dominicana. Si tú quieres ser el presidente inclusive hoy en día de cualquier asociación, inclusive tiene que ser a través del sistema de partido, porque si no, no llega.
Es decir, que los partidos, lejos de ser instituciones débiles y frágiles, son poderosísimas. En un estudio de la Universidad de Harvard, este es un dato... yo lo leí el estudio. El sistema político clientelista, populista, más institucionalizado, más fuerte, lo tenemos en la República Dominicana. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos a este profundo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pele, terminamos hablando sobre el sistema de partido, lo poderoso que es. Entonces, ¿cómo cambiarlo? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Mira, yo creo que hay una posibilidad, porque ciertamente ese estudio revela que el clientelismo está muy institucionalizado en la sociedad dominicana. Increíble. De hecho, hay muchos vasos comunicando entre los partidos. Sí, señor. Tú te das cuenta de que hasta el propio PLD, que en términos históricos surge como un esfuerzo de negar y superar el esquema clientelista populista, termina siendo cooptado por el esquema y entonces no lo ha transformado, por lo menos hasta ahora no ha logrado esa transformación del modelo político, sino que ha sido transformado por el modelo político. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Los costos de ese orden político clientelista populista en un proceso de apertura son impagables para la economía y la sociedad. Entonces eso está generando una contradicción. Claro. Que tú lo ves básicamente año tras año en el debate sobre la deuda, en el debate sobre los subsidios, en el debate sobre el bajo gasto social. Claro. Entonces hay una incapacidad del orden político de reformarse. Y entonces esa contradicción, todavía no podemos decir que es una contradicción antagónica, pero sí es una contradicción creciente. Entonces los sectores más dinámicos de la sociedad dominicana están manifestando ya una señal de cansancio, de agotamiento, de hastío frente a la relación costo-beneficio que tienen con el sistema político. Ya. ¿Por qué? Porque el sistema político está pidiendo más de lo que está dando. Entonces ahí concretamente tú encuentras los sectores de clase media, que son los que más aportan en términos fiscales, son los que menos reciben. Esa es la realidad. Eso, y eventualmente esa debe ser, como ha pasado en otros países, una fuerza de cambio. Los sectores productivos, las fuerzas productivas empresariales, tanto nacionales como vinculadas a la inversión, que se dan cuenta de que las posibilidades del país, sus inversiones, dependen de una buena institucionalidad, también resienten esa situación. Y por otro lado, tú encuentras una multiplicidad de actores que están expresando un descontento creciente. Lo encuentras en grupos de la sociedad civil, lo encuentras en grupos profesionales, en grupos comunitarios, y los números están ahí. Yo creo que el orden político ha ido perdiendo oportunidades para conducir el proceso de cambio. Yo pienso que sí. La última oportunidad, yo creo que se han perdido dos oportunidades importantes. El tema de la reforma constitucional, aunque existe la expectativa de que pasado el proceso electoral se retoma el tema de la reforma constitucional. Bueno, pero que eso es una necesidad, sí, Pelegrín, correcto. O sea, ya eso es inminente. No, eso es inminente, pero para mi gusto. O sea, el Estado no resiste más. Para mi gusto, yo creo que debimos haberlo hecho antes del proceso electoral y teníamos tiempo si se hubiera pactado y no hubiéramos introducido en el debate una serie de temas que hacen demasiado ruido, como el tema de la reelección, modificar ese artículo de la reelección. Pero por otro lado, perdimos la oportunidad
de dar un paso adelante en términos de institucionalización de los procesos electorales, cuando el sistema político y además otros sectores de la comunicación, por ejemplo, se opusieron al reglamento propuesto por la Junta Central Electoral. Entonces, todo eso nos dice que hay una tendencia a cerrarse. Los partidos políticos, que a veces lucen muy antagónicos en una serie de aspectos, cuando se trata de una serie de intereses y de aspectos, entonces se unifican y no producen los cambios. Pero pasado el proceso electoral, con las crisis externas que van a impactar a la sociedad dominicana, las propias crisis estructurales que nosotros tenemos, que están ahí latentes, óyeme, no hay más camino que enfrentar todo eso con un gran proceso de transformación, un gran proceso de cambio. Ahora, eso necesita unidad nacional, porque nosotros no estamos situados en cualquier rincón del mundo. Nosotros estamos en una posición central, geopolíticamente muy delicada, y obviamente eso nos obliga a actuar con mucha prudencia, con mucha inteligencia, para que el país se mantenga cohesionado en lo básico, pero al mismo tiempo se involucre en el proceso de transformación y de cambio, poniendo por delante el tema que hablamos inicialmente, el tema de la reafirmación nacional de lo que son nuestros intereses, de la soberanía, la integridad del territorio. Todo eso es un factor importante para que un proceso de transformación avance. Definitivamente que sí. Ahora, tú hablaste de nosotros cuando se presentó el debate o la propuesta de la Junta Central Electoral en cuanto al reglamento, ¿no? Sí. De reglamentar la campaña. A nosotros nos gustaba el texto. Ahora, nosotros lo que sí sostuvimos fue que dada la dimensión y el contenido de lo que la Junta trataba de reglamentar, si bien esa propuesta era, yo diría que no solamente positiva, sino inminente, esa propuesta iba más allá de lo que desde el punto de vista constitucional es la capacidad reglamentaria de la Junta Central Electoral. Y nosotros sosteníamos la tesis de que, muy bien dada la capacidad de iniciativa legislativa que tiene la Junta, que muy bien eso se pudo haber llevado al Congreso Nacional, y ver ya, partiendo de que el Congreso era el competente según la posición de nosotros, claro, motivada sobre una serie de decisiones, no solamente de la Corte Interamericana, sino del Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Colombiano, que en materia de jurisprudencia es el que está dominando, digamos así, el área, porque está sirviendo como fuente de derecho a los tribunales supremos de todos los países del área. Yo entendí perfectamente la posición de Finjo. Ahora, evidentemente que si los partidos hubieran estado conscientes de la importancia de esas reformas, la hubieran asumido. Claro que sí. Y con el consenso de los partidos, claro que sí, hubiéramos avanzado. Aunque no se hubieran logrado muchas de las cosas propuestas. Claro. Ahora, una parte que se hubieran asumido, limitar el tiempo de la campaña, claro, regular los aportes. Ahora déjame preguntarte algo. Algo. Porque estamos hablando ya del sistema de partidos. Sí. O sea, tú vienes de un partido, digamos, manejable. De minoría militante. Sí, pero un partido que tiene una estructura que funciona como partido. O sea, ha funcionado desde el punto de vista de lo que es la ciencia política, digámoslo así. O sea, no es un invento, ni es una ONG, como tú sabes que muchas veces degeneran algunas instituciones de esa naturaleza. Hay un gran debate ahora mismo. Por ejemplo, los partidos van a recibir en esta campaña electoral más que lo que va a recibir la Junta para organizar las elecciones, número uno. Desde el año 1998, el sistema de partidos ha recibido casi 3.000 millones de pesos. No hay un mecanismo como para que la Junta Central Electoral pueda, de manera eficaz, no solamente monitorear, sino también estudiar lo que es la cuenta
de los partidos que deben de rendir los partidos de conformidad con la ley. El objeto de eso era para modernizar el sistema político electoral en la República Dominicana, pero tampoco ha servido para eso. Oye, ¿eso le ha hecho daño o le ha hecho bien al sistema de partidos? Porque la verdad es que, oye, esto es una verdadera locura. Mira, cuando nosotros decimos que el modelo clientelista populista se articula con el modelo de negocio rentista, donde mejor se aprecia eso es precisamente en los procesos electorales. Hay campañas que no tienen limitación en el gasto, que no tienen transparencia en cuanto a las contribuciones privadas, y además son gastos enormes que obviamente se hacen con financiamiento o de grupos de interés o de dinero que viene de actividades ilícitas, de grupos de interés, actividades que son sabidas, Pellegrini. Sí, pero bueno, que no vamos a descender aquí como para poder... Siempre los intereses van a estar presentes, no nos hagamos ilusiones, eso es parte de la dinámica de una sociedad democrática dentro de un marco económico capitalista, y van a tratar de influir en el sistema político. Eso todos los que han estudiado ciencia política saben que eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que como tenemos una sociedad donde hay una alta concentración del crédito, una alta concentración de la propiedad, claro, una alta concentración de las oportunidades, donde los mercados como tal no están funcionando cabalmente. Entonces, eso evidentemente, actuando sobre un Estado débil, lo único que hace es potenciar la debilidad del Estado y agravar los problemas de concentración. Entonces, esa inversión en política después tiene unos costos que se le transfieren ¿a qué? Al consumidor, que se le transfieren al ciudadano, que se le transfieren al contribuyente. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el tema de los subsidios. Eso es una distorsión. Lo vemos en el tema de los subsidios. Es más, nosotros ya hemos caído en el extremo de que los recursos de Petrocaribe, que deberían dedicarse fundamentalmente a áreas destinadas al fortalecimiento institucional o no, a la educación social, pero eso es institucionalidad. Sí, es institucionalidad. Cuando hablamos de educación, eso es la institucionalidad. Es institucionalidad. En el largo plazo es el cimiento mejor. Claro. De la institucionalidad. ¿Qué es lo que es la institucionalidad? Reglas claras. Claro, no, y una regla clara y actores conscientes y responsables. Porque tú puedes tener en papel las mejores reglas, pero si tú no tienes actores conscientes, responsables, que asuman sus roles cabalmente, las reglas se distorsionan, porque este país no tiene un déficit de normas. Todo lo contrario. Tiene una hiperinflación de normas. El problema es que hay gente que cree que las reformas se limitan al contenido de una norma. Y esa es una dimensión de la reforma. Por eso que nosotros decimos que pasado este proceso electoral, tiene que venir un movimiento. Es fundamental. Tiene que venir un movimiento. Es fundamental. Que ojalá empiece a expresarse en este proceso electoral, y es nuestro ánimo. Es fundamental. Pero tiene que venir un movimiento de todos los actores que hemos mencionado precedentemente para presionar a los cambios, porque los actores políticos por sí solos no lo van a hacer. Yo estoy dentro del orden político, se avanza en algunos aspectos, porque no podemos decir que no se avanza, pero cuando llegamos, por ejemplo, al tema fundamental, que es aprobar las leyes, pero aplicarlas, en el tema de la aplicación nos damos cuenta de dónde está el déficit. Mira, la ley de migración se aprobó, pero no se han instrumentado los reglamentos hace 4 años y no se ha puesto en práctica. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera los reglamentos se han consensuado. Ya se han hecho propuestas, pero obviamente pero no se están implementando. Bueno, ahí viene lo que te decía, los factores externos presionando sobre el Estado Nacional, los actores internos presionando sobre el Estado Nacional, y un Estado que no ejerce su autoridad para hacer valer los intereses del Estado Dominicano, porque esa norma, y lo pongo como ejemplo, la votó el Congreso, la socializaron, óyeme, no, y la Suprema Corte de Justicia, claro, el órgano constitucional, claro, se pronunció en ese sentido. Entonces, ¿qué queda?
Entonces, o implementarla. Pero entonces está haciendo falta una política migratoria de Estado. Voy a poner otro ejemplo. Está haciendo falta una política migratoria de Estado. Pero no es solamente una política migratoria. Yo te voy a poner un ejemplo más dramático. O tan dramático como es. Mira, este país tiene un potencial minero extraordinario. Extraordinario. Para darle una idea a los amigos y amigas televidentes, este año solamente el proyecto Falcón de Estrata les aporta al Estado Dominicano $500 millones. Esa era la antigua Falcon Bridge. La antigua Falcon Bridge. $500 millones. ¿Cuál es el presupuesto de la Dirección de Minería? El órgano regulador de ese proyecto. Centavos de por Dios. Menos de $1 millón. Pero ¿qué dice la ley de minería? Que el 5% de los ingresos mineros del Estado tienen que ser reinvertidos en la Dirección de Minería para que se fortalezca institucionalmente el sector. Y eso lo dice la ley desde la década de los 70. Nunca se ha cumplido. Pero es un círculo vicioso. Claro. Porque tampoco se cumplió o se cumplieron los porcentajes que, de conformidad con una serie de leyes que han establecido autonomía presupuestaria, tampoco se cumplieron en lo que fue el conocimiento del presupuesto nacional. Mira, vamos al TLC con Estados Unidos, ya se está ejecutando. Tenemos un tratado con Europa y un tratado con Centroamérica y el Caribe. Pero eso no funciona si nosotros no tenemos un sistema nacional de calidad. Claro que no. Y resulta que el órgano central para impulsar una política de calidad y tener los instrumentos de metrología, todo el sistema de normas, cada año que pasa se recortan los presupuestos. Y cada vez la deprimimos más. Vamos a hacer una pausa, Pelegrín. Y de inmediato volvemos a este interesantísimo conversatorio. Tú has estado hablando de la necesidad de un pacto nacional, definitivamente sí. Que aquí tendrá que vivirse lo que se vivió en Irlanda no hace mucho, lo que se vivió en España en el 78, lo que han venido viviendo los países que se han catapultado en el desarrollo. Las dos grandes tragedias, digamos así, de lo que era parte de la estructura del Estado era la falta de una ley de función pública, ya la tenemos, y el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción vemos como muchas veces incide desde el Estado, desde la sociedad, desde el crimen organizado. Por eso es que a nosotros como Fundación Institucionalidad de Justicia nos preocupa y nos ocupa el tema de la droga, el narcotráfico y el lavado. Pero tú hablas de un pacto nacional. Pero muchas veces vemos cómo los sectores no quieren ponerse de acuerdo en lo que tiene que ver o lo que tienen que ver con normas que van a contribuir a que ellos se sometan al orden. Es decir, es una sociedad sin consecuencia, pero un Estado que muchas veces es un Estado que actúa como un delincuente. ¿Cómo vamos a poder lograr esa magia? ¿No sería, por ejemplo, tú hablabas de el escenario de la reforma constitucional? Diría yo el escenario ideal como para que se dé ese milagro. Yo creo que perdimos la oportunidad de hacer ese proceso de reforma con un sentido de previsión. Ya. Lo que no significa que no se ha avanzado, porque, por ejemplo, esa propuesta constitucional ya es un gran referente para el proceso de reforma que tiene que seguir. Y es una hipótesis de trabajo excelente. La propuesta que hizo la Junta es un buen punto de partida. Ahora, ¿dónde debemos cuajar todo ese proceso? ¿Dónde lo podemos impulsar poderosamente? Y ya no solamente en el plano formal, constitucional, legislativo, sino en el plano importante de las transformaciones.
de los valores, de las actitudes, de las creencias, que es el plano decisivo. Claro, claro. Yo creo que vamos a vivir en los próximos años tiempos críticos. Todo apunta a que vamos a vivir tiempos de tormenta. No, pero la guerra engendra la paz, ¿no? Ahora, esos procesos son importantes porque predisponen, facilitan los procesos de cambio. Pueden dificultarlo en un aspecto si la dirigencia falla, pero en sentido general la gente va a estar más dispuesta a producir cambios si ven la crisis. Una de las razones por las cuales nosotros tuvimos divergencia con nuestro partido amigo y aliado de la Liberación Dominicana fue precisamente porque entendimos que en la transición del 2004 se perdió la oportunidad de darle un gran impulso a las reformas políticas, institucionales y fiscales. Claro. Por ejemplo, una reforma fiscal integral. El país la necesitaba porque acababa de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y tenía que ir preparando al país para ese proceso. Pero no para garantizar al Estado más recursos, porque que ese es el enfoque que hay que transformar. Tributaria, no fiscal. Una reforma fiscal integral, donde no solamente se aborde el tema de la política de ingreso del Estado, sino el tema más importante, más crucial de la política de gasto, de la calidad del gasto público. Que es lo fundamental. Es un tema central. Y es lo que nosotros quisiéramos, sobre todo en el caso de nosotros que pagamos nuestros impuestos. Claro, el tema, por ejemplo, porque estamos obligados a pagarlo porque hemos decidido andar por un camino. No, y hay una realidad, déjame decirte. Pero cuando tú ves donde lo gastan, la verdad es que nosotros tenemos que es un debate que tiene que darse. Aquí estamos planteando el tema de reducir impuestos. Yo creo que hay que usar un concepto más amplio. Aquí tenemos que repartir mejor las cargas. Porque hay unos sectores que son los que más están pagando. Y no solamente están pagando impuestos, sino unas cargas reales, soportando unas cargas reales, como el alto costo de la energía, la baja calidad de los servicios, el costo del dinero, una sociedad cara, ineficiente. Entonces, esos son costos reales para las empresas, para las personas. Y hay sectores que definitivamente tienen un trato privilegiado. Ejemplo, el sector juego. Óyeme, el sector juego tiene un tratamiento de favor en términos fiscales. Pero esas son estructuras... Bueno, pero... Óyeme, nublosas, pero la verdad. Ahí lo blanco con lo negro se confunde y ahí todo se comienza a ver gris. Pero si vamos a transformar la sociedad dominicana, nosotros tenemos que darnos cuenta de que, mira, esta sociedad, yo lo decía en el debate del TLC, y lo puedo sostener con relación al Tratado de Libre Comercio, de Asociación Económica con Europa, nos va a aprovechar si ponemos al país a trabajar, si ponemos al país a producir, si ponemos al país a estudiar, si ponemos al país a organizarse, si ponemos al país a movilizarse. El TLC por sí solo, yo creo que nos puede causar más problemas que beneficios. Ahora, si nosotros internamente hacemos los cambios que tenemos que hacer, podemos minimizar los costos y podemos hasta sacarle beneficios. Definitivamente que pero eso implica un cambio interno. Esa es la visión de la fundación. Claro. Yo creo que para lo único que va a servir eso es para eso. Eso implica un cambio interno, un cambio profundo de valores, actitudes, de creencias. Y la creencia mayor que nosotros tenemos que transformar es esa que yo quiero recalcarlo. El destino de la nación dominicana le compete a los dominicanos. Seremos un mejor país si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si cada cual hace lo que tiene que hacer. Obviamente, eso va a implicar sacrificio, empezando sacrificio de las clases dirigentes. Definitivamente. Porque ahí lo que hace que una clase dirigente se califique, y eso lo explicaba muy bien Helio Jaguaribe en sus textos clásicos del sistema político, es que la clase dirigente sea capaz de actuar, pensar y sentir en función de los intereses colectivos. Si no asume los intereses colectivos, son clases dirigentes infuncionales, no funcionan.
Lo que hace que una clase dirigente pueda ser calificada como funcional es precisamente esa capacidad de asumir los proyectos colectivos y ejercer las funciones esenciales de cualquier clase dirigente, que es dirección, ejemplaridad y empresariado. Obviamente, esto tiene sentido si nosotros lo articulamos alrededor del tema del proyecto nacional. Hay mucha gente que no le gusta, porque cuando se habla de nacional, es una noción muy próxima al nacionalismo, pero la historia demuestra que si usted no articula a una comunidad nacional con una idea de proyecto colectivo, si usted no la moviliza en la búsqueda de metas comunes, usted no logra el desarrollo. Los países que se han desarrollado en el mundo son países que han tenido élites políticas, empresariales, laborales, intelectuales, capaces de ponerse de acuerdo, armar un proyecto nacional y lograr la integración, la participación y la movilización del conjunto de la población, con políticas de equidad, con las políticas de motivación de que el proyecto es importante, es un proyecto que va a beneficiar a todos y que realmente se traduzca en eso, que no sea solamente discurso, que no solamente sea solamente discurso. Entonces, en la medida en que eso se va logrando, logramos los éxitos en cualquier escenario. El drama de América Latina, por lo que ahora mismo América Latina se ha radicalizado, es precisamente porque tiene proyectos nacionales frágiles. Entonces, cuando enfrenta un fenómeno de globalización que tiene que ser profundamente revisado porque es excluyente, implacable, es ultra neoliberal, entonces sus problemas estructurales como Estados nacionales se acentúan y eso trae un nivel de frustración muy alto y es el caldo cultivo para que aparezca entonces todos estos movimientos radicales que estamos viendo en toda América Latina. Ahora, Pelen, en el año 86 yo cursaba, creo que tú estabas también en la Pucamaima, una maestría que dirigió el padre Alemán, que descansa en paz, uno de los hombres más extraordinarios y de los grandes pensadores sociales, económicos que haya tenido la República Dominicana, y que va a hacer mucha falta. Fue una de las cosas yo creo que más terribles que hemos hecho en cuanto a lo que es programas de formación. Yo le pedí a él que reabriera la maestría. Dijo que ni loco lo iba a volver a hacer, que no quería meterse en eso. Y yo recuerdo que ahí analizábamos el fenómeno de la perestroika. Y yo veí muchas veces que nosotros, de nuestros predios, hasta nos reíamos de lo que se estaba viviendo en ese país, en esos sistemas. Nosotros también debimos de haber vivido una perestroika. Claro. No, el país... fíjate, porque hasta los chinos están entendiendo mejor el capitalismo. Ahora que tú tocas el tema, yo quiero incluso recordar algo muy importante. Cuando uno relee la perestroika, se da cuenta de algo que llama mucho la atención. Ahora tiene un valor muy importante. La perestroika planteó muchas cosas, pero omitió algunas muy importantes. ¿Tú sabes cuántas páginas le dedicó Gorbachev al fenómeno, al problema nacional? Menos de una página. Y sin embargo, cuando uno ve el derrumbe de la Unión Soviética, se da cuenta de que el problema nacional estaba en la base. Porque las naciones existen. Las naciones existen. Y el orden global que se está construyendo no va a permitir, está en crisis, precisamente porque está tratando de realizar un proceso de globalización desconociendo los derechos de las naciones. Juan Pablo II, que es un pensador profundo, muy profundo, filólogo, sí, planteó en una ocasión, después de llegar a Naciones Unidas, de una Asamblea General de Naciones Unidas, una cuestión muy importante. Es decir, mira, se necesita
junto con un esfuerzo de preservación de los derechos de las personas, una carta de los derechos de las naciones. Una carta de los derechos de las naciones. Porque el orden global que estamos articulando pone mucho énfasis en, desde una posición de gran concentración del poder a nivel global, en el derecho de las personas, con la visión de los derechos humanos, pero desconociendo el derecho de las naciones. Y esos son temas importantes, son momentos importantes, porque tú no puedes tener una mejor persona si esa persona, todavía no tenemos ciudadanos globales. Se está gestando el ciudadano global, pero es evidente, de construcción, ¿no? Es evidente que las personas siguen perteneciendo a esos grupos que se llaman naciones. Claro. Lo que nosotros tenemos es que repensar el concepto de nación para que no sea un concepto en oposición al orden global, sino un concepto central del orden global. ¿Quién se integra? Se van a integrar las empresas, se van a integrar los enclaves, se van a integrar las regiones dentro de una nación, los sectores sociales privilegiados, o se va a integrar la nación. Claro. Entonces ese es un tema central. Pelegrín, el tiempo se agotó. Se quedaron casi todas las preguntas, pero bueno, uno como abogado y como politólogo se mete en todos estos temas. Y la verdad es que no dejan de ser. Gracias. No, es increíble el programa que hemos hecho. Y qué bueno que tú hayas terminado con Juan Pablo II, que para mí es uno de los hombres del milenio. Sí. Hay un libro muy bueno, Don y Misterio, yo no sé si tú lo leíste de él, sí, que recoge parte de su vida y que explica o él hubiese tratado, una de sus intenciones pudo haber sido lo que tú estás hablando, porque él sí vivió en Polonia lo que tú estás planteando y sus consecuencias. De todos modos, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, gracias, te agradezco el que me haya dado el lujo de compartir este conversatorio, yo diría con un contenido intelectual impresionante. Te felicito. Así que en nombre de mi consejo te agradezco el haberme dado ese lujo y que tú seas parte del Congreso Nacional. Eso es importante. Eso es lo que quiere decir es que nosotros creemos en esto. Yo me siento muy contento de estar aquí junto a ti y tratando estos temas que compartimos muchas ideas. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.